Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor del cielo y de la tierra. Gracias te damos en esta noche, mi Dios, porque tú nos has traído a este lugar y nos has permitido venir a escuchar tu palabra. Señor, el día de hoy te pedimos que nos hables palabra de vida, palabra que nos alimente, que nos aliente, que nos llene. Señor, que salgamos de este lugar, Padre Santo, llenos de ti, transformados, distintos a como hemos entrado, y que esta palabra, Señor, que nos has de hablar, lleve fruto al 100%. Señor, habla. Aquí estamos tus siervos, venimos a escucharte. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bien, dale ese aplauso nuevamente. Ahora a la palabra del Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos entonces a... quiero invitar de nuevo a los que están de pie allá atrás, pasen a ocupar sus asientos. Tenemos algunas sillas todavía por colocar. Vamos a acomodarnos para que podamos empezar. Y quiero mencionar, antes de iniciar con la predicación, quiero mencionar algo que nos comentaban los hermanos de la alabanza, que considero muy importante, amados hermanos. El servicio de Rey de Reyes empieza a las 6 de la tarde, no a las 6:30, no a las 7 de la noche. Empieza a las 6 de la tarde. La cita con el Señor es a las 6 de la tarde. Y como el primero de los pecadores, quiero decírselos, yo llegaba a 6:30. Además, creo que algunos se dan cuenta, ¿verdad? De que llego 6:30, que entre que vestimos a los chiquitos, que esto, que no sé qué, que si llegó el Uber, que si no llegó, llegaba a 6:30, hasta que, bendito sea el Señor por la vida de mi hermano Uciel, un día se acercó muy temeroso y me dijo: pastor, yo quiero preguntarle algo, no se va a molestar, pero quiero preguntarle, ¿será que usted pueda llegar para escuchar las alabanzas? Y fue un balde de agua fría, hermanos, la verdad, porque decía: qué necesidad que alguien tenga que decirme a qué hora debo de estar a la cita con mi Señor, ¿verdad? Fue una vergüenza para mí, y desde ese momento le dije: Uciel, gracias por decírmelo. Y si no es mi ministro de alabanza el que me lo diga, ¿quién entonces me lo va a decir? Gracias por decirme. Y estoy aquí llegando, ahorita que hoy no tengo coche y tuve que esperar un montón de tiempo por el Uber, pero llegamos aquí a tiempo para las alabanzas. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que el domingo es día de cantarle a Dios y también es día de escuchar a Dios. Amén. En la primera parte del servicio nosotros le hablamos a Dios, le decimos cuánto lo amamos, cuánto lo admiramos, cuán poderoso es, cuán grande es, amén. Y en la segunda parte del servicio Dios nos habla a nosotros. Es una conversación entre Dios y su pueblo. Entonces yo te invito, amado hermano, a que llegues para cantarle al Señor con su iglesia. Al fin y al cabo, en la eternidad, eso es lo que vamos a hacer. Así que les invito a que estemos todos así. 5:55, los servidores están desde las 4 de la tarde, hermanos. Están acá mojando tierra, barriendo, etcétera. Los del grupo están aquí una hora antes. Hay gente aquí. Si usted llega tempranito, hay gente aquí. Entonces yo les invito a que lleguemos temprano, para que cuando arranque a ver, ¿usted sabe cuál es la primera alabanza del culto? ¿Cuántos saben cuál es la alabanza del culto? No lo diga, solo levante la mano los que saben cuál es la primera alabanza que se canta en el culto. A ver, levante la mano los que lo saben. ¿Ya vio? ¿Cómo es que no lo sabemos? Porque no llegamos, ¿verdad? La primera alabanza del culto, ¿sabe cuál es? Rey de Reyes. Y es así un himno para nuestra iglesia, ¿verdad? Es un himno para nosotros cantársela al Rey de Reyes. Así que les voy a lanzar un reto, hermano. Le lanzo el reto de que usted llegue a cantar Rey de Reyes cada domingo. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que lo podemos hacer? Vamos a hacer ese compromiso y vamos a llenar nuestro corazón. La alabanza llena, la alabanza sana, la alabanza nos une a Dios. Amén. Muy bien. Pues bueno, amados hermanos, el día de hoy necesito de toda su atención. Y también necesito que no me distraigan, porque yo soy muy distraído. Así que por eso les digo, los que están atrás y pueden pasar a sentarse, siéntense para que no me distraiga. Porque hoy tenemos un tema muy especial. Hoy es una predicación diferente. Hoy vamos a tener un repaso de
uno de los milagros, esto es porque es un tremendo milagro, una de las evidencias y una de esas partes de la Biblia que son un tesoro muy especial para el pueblo de Dios. Y es el capítulo 9 del libro de Daniel. Es una cosa que a través de los 2400 años que lleva escrito, no ha dejado de sorprender al mundo entero. Es una de las partes de la Biblia que el diablo quisiera arrancar de la Biblia y enterrar, porque es prueba de su derrota, prueba de la existencia de Dios y prueba de que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar esto que se llama la profecía de las 70 semanas. Tengo que usar mis lentes porque no leo bien de lejos, pero quiero preguntar, ahí está Ari, te reconozco muy bien con mis lentes. A ver, ¿qué dice la tercera línea, Ari? Usa lentes, ¿no, verdad? ¿Alcanza a leer? La hermana Alex, que está todavía más atrás, sí lo pudo leer. Muy bien, quiere decir entonces que sí lo leemos bien. Perfecto. Vamos a ir rapidito repasando algunas cosas. Quiero que me preste mucha atención, hermanos, sobre todo los hermanos que de repente hay cosillas que una vez predicaban, no sé, sobre la existencia de Dios y nos volábamos la barda hablando de filosofía y no sé qué cosas, pero son necesarias. Entonces, ahorita vamos a salir aquí culturizados, va a tener la sensación de que asistió a la escuela, porque eso es la iglesia, es una escuela para la vida. Amén. Muy bien, la profecía de las 70 semanas de Daniel, para poder entenderla necesitamos entender algunas cosas. La primera es esta: en Génesis 1 versículo 14 dice la palabra del Señor. Si lo quiere buscar, búsquelo rápidamente, no lo vamos a proyectar, se lo voy a explicar. En Génesis 1:14 dice el Señor que Él creó la luna y el sol y las estrellas, y las llama de una forma curiosa, las llama lumbreras. Las llama las lumbreras. ¿Qué son las lumbreras? El sol, la luna y las estrellas. Amén. Ok. Ahora, en Génesis 1:14 Dios dice que estas lumbreras tienen un objetivo, y no es adornar el cielo. ¿Para qué creó Dios el sol, la luna y las estrellas según el Génesis? Para que se puedan contar los días, las estaciones, ¿no? Los días, las semanas, los años, las estaciones. Para eso el movimiento del sol y de la luna tienen una calibración perfecta, hermanos. Como un relojito, el sol no se atrasa, ¿verdad? Solo hubo una ocasión en toda la historia del universo en que el sol se atrasó. A ver, alguien que me lo diga cuál es. Le regalamos un boli. No hay muchos, no, vamos a quedar pobres. A ver, Cristian, ¿cuándo fue? Cuando Josué oró, porque Israel estaba venciendo en una batalla y dijo: Señor, se está acabando el día, para el sol, para que nuestra victoria sea aplastante. Y Dios hizo un milagro y se detuvo el sol y el día duró más de la cuenta. Fuera de ese momento, hermano, pues se paró, ¿no? Hay una ocasión cuando el Señor, para probar, ahora no se paró, ahora hizo lo contrario. ¿Qué hizo? Regresó. Ahora, lo que estamos diciendo es que el sol, la luna y las estrellas fueron cronometrados exactamente. ¿Usted sabe cuánto dura? Bueno, aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Fueron para cálculo temporal. Y desde siempre, el primer calendario que el ser humano conoce fue creado en Sumeria, que es la civilización humana hasta el momento más antigua. Vamos a subir este PowerPoint a Aviso Rey de Reyes para que lo tenga y lo investigue en Wikipedia si usted quiere comprobar lo que estamos diciendo. Bien, fíjese, desde el calendario más antiguo que el hombre ha creado, se sabe que Dios creó el ciclo lunar, es decir, de luna nueva a luna nueva, con una duración exacta de 29.5 días. 29 días y medio es lo que tarda la luna en cambiar de fase a fase, ¿ok? Que es lo que Dios había planeado que durara también el ciclo reproductivo femenino, cada 29.5 días. Impresionante, ¿verdad? Ahora, había sido usado para marcar los meses del año. Ahora, podemos ver este ejemplo, ¿sí? Escuche esto. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Génesis 7:11. ¿Qué pasó?
Para nosotros, ¿cuánto dura un mes? ¿Cuántos días tiene un mes? Bueno, hay días de 30, hay de 31, hay uno de 28 que a veces tiene 29, un relajo, ¿verdad? Un relajo. Bíblicamente, y esto es importante que lo entendamos para poder interpretar las profecías. Bíblicamente, Dios cuenta meses de exactamente 30 días. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mes, vamos a llamarlo así, el mes profético o el año profético, ¿sí? Está compuesto de 12 meses de 30 días. Vean este ejemplo. Ahí sí, vamos rápido. Génesis 7:11. Según Génesis 7:11, el diluvio inició el día 17 del mes segundo, ¿ok? Y terminó el día 17 del mes séptimo. ¿Cuántos meses fueron? 5 meses estuvo lloviendo sin cesar, según la palabra, ¿ok? Fueron 5 meses. Ahora, si nosotros vamos a Génesis 7:24 y Génesis 8:3, nos dice que el diluvio tardó 150 días. Si tardó 5 meses y dice que es lo mismo, tardó 150 días, entonces ¿de a cuántos días era cada mes? 150 entre 5 nos da un total de 30 días, ¿ok? Cada mes profético tiene una duración de 30 días. Amén. ¿Estamos bien hasta acá? O ya, la verdad yo le entiendo, hermano, yo soy pésimo en matemáticas. Si está perdido, no se preocupe. Yo tardé haciendo esta presentación de PowerPoint, revisando otra vez con mi calculadora, hasta que dije, sí es cierto, ¿no? No se preocupe si no nos capta. Ahora, es un año de 360 días. 12 meses de a 30, 12 por 30, 360. ¿Amén? ¿Sí me sigue? Bien, ok. Ahora escuche esto. Ok, en Génesis así cuenta Dios los días. Pero no solamente en Génesis. Me preguntaba a mi esposa hace rato, oye, y según los hebreos, ¿cómo está eso? ¿Cuándo viene Cristo o qué? El Mesías decía, mira, los hebreos están más perdidos que nosotros. Ni saben cuándo vino su Mesías. Y no solo eso, en el momento en el que ellos fueron deportados a Babilonia, ahorita lo vamos a ver, se perdió el calendario, ya no tienen ellos la cuenta original. Sin embargo, nuestra Biblia, la Biblia cristiana, sigue teniendo la cuenta original porque no viene del hombre, sino viene de Dios. Vea esto, esto es impresionante. En Daniel capítulo 7 nos dice que la gran tribulación va a durar 3,5 años. 3 años y medio, ¿ok? Ahora, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 de hecho, nos dice que la gran tribulación, el reinado de la bestia, va a durar 42 meses. Es decir, 3 años y medio. ¿Sí me captan? Porque son años de a 12 meses. 42 meses. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 12:6, dice que la gran tribulación va a durar 1260 días. 3 veces se menciona la gran tribulación. En una nos dice 3 años y medio, en otra nos dice 42 meses y en otra nos dice 1260 días. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, porque 1260 entre 30, ¿cuántos meses son? 42 meses. Son 42 meses de a 30 días. Entonces, los años proféticos son de a 12 meses de a 30 días. Es decir, que en la Biblia, un año profético de Génesis a Apocalipsis dura 360 días. No como nuestro calendario, que dura ¿cuánto? 365 días. Amén. ¿Sí me captan? Es importante este pequeño antecedente. Muy bien, siguiente antecedente. Antecedente 2. Dios le había mandado al pueblo de Israel en Levítico 25 del 1 al 10. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero puede buscarlo, anotarlo o bajar la presentación. Dios le había mandado al pueblo de Israel tiempos de reposo y años de jubileo. Siguiente. Miren, por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel, allá en Levítico, en el monte Sinaí, que la tierra debía ser trabajada por 6 años, lapsos de a 6 años. Así como en la semana dice, 6 días trabajarás, mas al séptimo descansarás, ¿ok? Lo mismo hace con la tierra y les dice, 6 años van a sembrar la tierra, 6 años la van a cosechar, 6 años la van a hollar las bestias, es decir, pastar, etcétera, etcétera. Pero el séptimo es año sabático, es año santo a Jehová. Amén. Es un año santo. Ese se le llama año sabático. Eso que usted dice, voy a tomar mi año sabático, de ahí viene.
¿sí? Es el año en el que no se va a trabajar la tierra. Ese era un mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel para que el pueblo tuviera que confiar. Y decían, y si dicen, ¿y qué vamos a comer ese día que es de reposo? Que dices que no se puede trabajar. Dice, confía en mí y yo te voy a dar el doble para que tengas que comer ese año y el siguiente, y aún te quede hasta para el principio del siguiente, ¿no? Ese era el mandato de Dios. Y esto también tiene una lección para nosotros, ¿verdad? El domingo, que es el día del Señor, y Dios nos manda a reposar y dedicárselo a Él, también nosotros pensamos, chispa, si no trabajo ese día, ¿qué voy a comer? ¿No? Entonces, nuestra confianza en Dios se ve confrontada cuando tenemos que darle un tiempo especial a Dios y no preocuparnos de qué comeremos o qué vestiremos, ¿verdad? Eso también tiene un mensaje para nosotros ya cristianos. Ahora escucha esto. El séptimo año se proclamará día de reposo para Jehová, año sabático. Eso se llama una semana de años. ¿Qué es una semana de años? 7 años en los que 6 se trabajó y 1 se descansó, ¿verdad? Ok. Es el lustro hebreo, la semana de años. Ahora, después de 7 semanas de años, o sea, ¿cuántos años? 7, si una semana de años tiene 7 años, 7 semanas de años tiene 49 años, mandó el Señor. Cada año 49 llega un año jubileo. Ese es un año sabático y el siguiente es año 50. Es año mucho más especial, sagrado y santo para Dios. Cada año 50 es un jubileo. Y decía el Señor, en el año de jubileo, el siglo hebreo, ¿sí? Es muy sagrado, los cautivos tienen que ser liberados. No importa qué hicieron, no importa si te deben, no importa, hay que liberar a los cautivos porque es un año en el que nadie debe estar encarcelado. Luego dice, los esclavos y los que deban, se les perdona su deuda. Se les va a perdonar. No importa cuánto te haya debido, no importa si es que no alcanzó a pagarme, porque el año de jubileo dice, vas a perdonarle la deuda a tu hermano. Y luego dice, y las propiedades, si vendiste la casa que era de tus padres, el año jubileo tiene que volver a tu propia familia. No se puede vender la tierra por más de 50 años. O sea, que para el Señor este año de jubileo era sagradísimo y tiene una importancia profética. ¿Por qué cada 50 años las deudas se perdonaban, los pecados eran perdonados, los esclavos eran liberados, los deudores, las tierras, todo entraba en una completa libertad? Porque simboliza el reposo eterno que vamos a tener con el Señor en el cielo. Ese año jubileo. Amén. Esto lo pueden ver ustedes en la ley de Moisés. Los hebreos tenían esta costumbre. Amén. ¿Hasta acá estamos bien? Pellizca a tu compañero si está durmiendo. Siguiente. Ahora, Israel cometió un gran pecado. Vean esto, que los que dicen que la Biblia es un libro común y corriente no tienen una vaga idea de lo que están diciendo. La Biblia fue hecha por quién sabe cuántos autores, en países distintos, en épocas distintas, y tiene una congruencia y una coherencia que no puede venir de una mente humana. ¿Se acuerdan cuando vimos la Biblia? En septiembre vamos a repetir las evidencias de que la Biblia es un libro divino. Una de ellas es la coherencia y congruencia absoluta. ¿Se acuerdan que les dije? J.K. Rowling, que escribió Harry Potter, en una conferencia le preguntaron, oye, ¿y por qué si en este libro dices que tal cosa y en este otro dices otra cosa? Y se fastidió de tantas preguntas que contradecían sus escritos. Dijo, a ver, es Harry Potter, no es la Biblia. Está llena de errores porque lo fui escribiendo y se me olvidó que escribí acá y luego lo contradije. Es un libro escrito por hombres. Y eso es un tremendo testimonio, ¿verdad? Porque la Biblia no tiene contradicciones. Vea esto. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios en Levítico? 6 años vas a trabajar y el séptimo día de reposo. Y cada 7 semanas de años, año de jubileo. Y si lo haces, te voy a bendecir. Y si no lo haces, te voy a maldecir a ti y a tu tierra. Bueno, vean lo que dice. Es más, este sí lo vamos a buscar. Primera de Crónicas 36, 19. Primera de Crónicas. Durante 490 años, desde que se fundó el reino de Israel en el año 1076 antes de Cristo,
Esto está en 1 de Samuel 8, cuando el pueblo elige rey y eligen a Saúl como su rey. Ahí se funda el reino de Israel. Amén. Ok, 490 años Israel tuvo reyes. ¿Saben qué hicieron? Les valió gorro. No guardaron los años de reposo, los años sabáticos no se guardaron, ni los años de jubileo no se guardaron. ¿Ok? No lo hicieron. Ellos y sus reyes diezmaron la tierra, violaron los años de reposo y los jubileos del Señor durante exactamente 490 años. Esto es comprobable, hermanos. Hace poco los arqueólogos encontraron evidencias de que justamente en la época de Saúl ya habían inscripciones que proclamaban el reino de Israel. Es decir, ya había un reino en 1076 antes de Cristo. ¿Ok? Y está perfectamente demostrado por arqueología cuándo ocurrió la deportación de los judíos a Babilonia. Exactamente 490 años después. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por esto. Dios entonces decreta por boca del profeta Jeremías que la tierra prometida tendría que ser vaciada de sus moradores. Dice, como ustedes no dieron reposar la tierra va a reposar de ustedes. Es decir, les voy a quitar de aquí y los voy a llevar como esclavos a otro lugar para que la tierra repose. Eso dijo Jeremías. ¿Ok? Y estos serían llevados cautivos a Babilonia totalmente. ¿Cuándo ocurrió esto? Arqueología, ciencia, ni siquiera la Biblia demuestra que esto ocurrió en el año 486 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque es exactamente, si usted hace las cuentas, es exactamente 490 años después. ¿Y por qué es impresionante? Porque Primera de Crónicas 36, 19 nos dice, ¿qué dice Cash? Segunda. Es que veo un palito, pero es un 2. Es Segunda de Crónicas. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios, todos los objetos. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Hasta que vino el reino de los persas. Siguiente, hasta el 21. Para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. La cautividad de Babilonia, amados hermanos. ¿Usted cree que Nabucodonosor dijo, ay, como que ya no dejaron reposar la tierra de Dios estos canijos, vamos a llevarlos deportados? ¿Usted cree que planeó cumplir la palabra del Señor? ¿Usted cree que algún mundano o algún rey de este mundo dijo, ay, hay que cumplir lo que dijo Jeremías, vamos a hacerlo? No, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que exactamente tal y como Dios lo había planeado, lo había profetizado y lo había dicho 1000 años antes, desde que le dio la advertencia por boca de Moisés, si no lo hacen, yo voy a hacer que la tierra repose, cumple ese edicto? Y entonces Nabucodonosor llega exactamente en el año que tenía que llegar, y en el 586 antes de Cristo, todos los judíos son llevados fuera de su tierra para que se cumpla la palabra del Señor y la tierra repose como era obligatorio que repose. ¿No es tremendo esto, hermanos? Dios controla los tiempos, cosas que nosotros escuchamos en las noticias que están sucediendo y que pasan y que sucedió esto. Hermano, Dios nunca pierde el control. ¿Se acuerdan de los llantos de los judíos cuando estaban siendo llevados esclavos? Señor, ¿por qué permites esto? Jeremías le estaba diciendo que esto iba a pasar y dijeron, no, ¿cómo va a permitir esto Dios? Somos el pueblo de Dios, nadie nos va a llevar cautivos. No, sí se van a ir cautivos. No, tú eres falso profeta. Lo tiraron a un pozo. No era un falso profeta. Dios estaba cumpliendo por medio del diablo en persona. Incluso Nabucodonosor lo llama mi siervo, te voy a usar como martillo de trillar, dice. Vas a ser martillo en mi mano para moler pueblo, para destruir a mi tierra. Wow, qué tremendo. Y los vas a esclavizar. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Aún esa calamidad, hermano, pasó porque Dios lo había planeado. El juicio de Dios cayó
y ojo, sobre su propio pueblo por no haber guardado el reposo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuántos años había violado Israel los reposos de la tierra? 490 años. Vean esto impresionante. Si se dieron cuenta, la primera imagen que estaba ahí, ¿qué lugar es ese, hermanos? ¿Alguien reconoce esa imagen? Gente culta como ustedes y erudita en historia. Eso es Babilonia. La primera imagen fue Egipto. Sumeria, Egipto, Babilonia. Esto es la historia del mundo, hermanos, moldeada por el pueblo de Dios y la mano de Dios. Babilonia. Ahora la siguiente, ¿esto qué es? Este es el palacio del rey de reyes, pero no Cristo. Este es el palacio de Persépolis, la Apadana, que está ahorita todavía algunas columnas en pie. ¿Por qué? Porque fueron llevados a Persia y cuando se cumplió el tiempo, Jeremías había profetizado esto. Daniel 9, 1 al 3. Se cumplen, ¿cuántos años iban a estar cautivos? 70 años. ¿Por qué 70 años? Por cada uno de los años sabáticos y jubileos que habían violado. Por cada uno de los años sabáticos que habían violado durante esos 490 años, o sea, 70, iban a ser esclavos en Babilonia y luego en Persia 70 años. ¿No es esto impresionante, hermano? El juicio de Dios dura lo que tiene que durar, lo que Dios ha determinado. Los tiempos del hombre están controlados por Dios. ¿Tus tiempos estarán controlados por Dios? ¿Será que lo que te pasa, lo que te sucede, las cosas que vienen sobre tu vida no están planeadas por Dios? Hermano, están cronometradas. A Dios no se le va una sola. 70 años, vean esto. Jeremías 25 del 9 al 13 y 29 del 10 al 12 había sido claro. Si ustedes lo buscan, Jeremías dijo estas profecías 70 años antes, cuando todavía se estaban llevando a los hebreos. Les dijo, ahí nos vemos, van a ser esclavos por 70 años, van a estar allá. Él lo profetizó cuando se los estaban llevando. Ahora lo impresionante es que Jeremías ya había muerto, pero esta profecía que él dijo había quedado escrita. Y exactamente 70 años después de esto, vino el edicto para que los judíos regresaran a su tierra. Nuevamente les pregunto, ¿usted cree que el diablo dijo, ay, ya mucho tiempo fueron esclavos, vamos a regresarlos a su tierra, pobrecitos? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que un político mundano que tiene como esclava a gente simplemente dice, ay, ya fuimos muy malos, que regresen? No, hermanos, es la mano de Dios que controla incluso el corazón de los reyes de la tierra. Si el diablo tiene influencia sobre sus hijos, también Dios tiene influencia. Y cuando Él quiere cambiar el corazón de alguien o endurecer el corazón de alguien, lo hace. Es que subió Trump, tiene tal política, pero que luego esos movimientos mundiales que estamos viendo, hermanos, no son aleatorios. Todo se mueve por un perfecto plan diseñado por el Señor. Hasta miedo da ir contando y viendo cómo la Biblia no se equivoca. Nuevamente, Moisés escribió los primeros 5 libros, pero todos los demás y todos los años y los hechos fueron escritos por otras personas, hermano. Pero la Biblia fue congruente hasta con el tiempo exacto que duraba cada evento. Vean cómo ya fuimos desde Génesis, luego punto intermedio en el Éxodo, y luego el tiempo de los jueces hasta el reino, luego del tiempo del reino hasta la cautividad Babilonia, todo cronometrado. A Dios no se le ha ido una sola. Ahora vean esto. El profeta Daniel entendió esto de manera literal. ¿Cómo se interpreta la palabra, hermanos? De manera literal. De manera literal. Cuando Daniel leyó en el libro del profeta Jeremías, 70 años van a estar ahí cautivos, él dijo, ¿qué significará esos 70 años? ¿Quién sabe? No se puede entender, ¿verdad? No, él lo leyó y dijo 70 años. 70 años son 70 años. Y él entonces oró y dijo, Señor, ya se cumplieron los 70 años. Hoy en día hay gente que interpreta la Biblia con quién sabe qué criterio. El famoso amilenialismo que viene del catolicismo y que los reformados todavía siguen llevando, dice esto: es que la Biblia dice 1 año, pero 1000 años son un día son 1000 años, son 2, puede ser 10, quién sabe. A ver,
La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando Daniel leyó 70 años, eran 70 años exactamente. ¿Cómo seguimos nosotros interpretando la Biblia? De manera literal. Primera regla de la hermenéutica: se toma la escritura en su sentido común y ordinario. Amén. Así seguimos nosotros interpretando la Biblia. Y nos ha ido muy bien, ahorita van a ver. Él lo entendió de manera literal y vio que se había cumplido. Ahora, vea esto. Desde la destrucción del templo en 586 antes de Cristo, cuando llegó lo que leía Cashin, llegó Nabucodonosor y destruyó todo y se llevaron los tesoros, etcétera, hasta la construcción del segundo templo, 516 antes de Cristo. Esto está demostrado por la arqueología, fechado con carbono 14, fueron 70 años. 70 años. Jeremías fue exacto, hermanos. Exacto. Hasta el tiempo que tardaron los albañiles en terminarlo estaba dentro de los planes de Dios. ¿No es esto increíble, hermano? Yo creo que si de repente estaban yendo muy rápido, el Señor ponía ya una laja para que tarden más en romperla y fuera exactamente el tiempo que se tiene que tomar. ¿Te das cuenta? Ahora vean lo siguiente. Entonces vean esto. Zacarías había profetizado que Dios usaría a Zorobabel, esto está en Zacarías capítulo 4 del 6 al 9, descendiente de David, para la reconstrucción. Y se cumplió exactamente como Zacarías lo profetizó, como Ageo lo profetizó y como Jeremías lo había profetizado. Exactamente 70 años. ¿Ya? Muy bien. Eso creo que ya terminamos con antecedentes. Ahora sí vamos a empezar a predicar. No es cierto, ya estamos a la mitad. Vea esto. Ahora sí, la profecía de Daniel. La profecía de Daniel. Ya aquí, esto no es la profecía de Daniel, esto es una introducción a la teología bíblica, nada más. La profecía de Daniel, siguiente. El contexto, Daniel en 9:1 al 23 es el contexto. ¿Qué pasó? Daniel se dio cuenta, ¿sí?, que se había cumplido los 70 años y empezó a orar. Empezó a pedir que se cumpla la voluntad de Dios. Señor, ya se cumplió el tiempo, ahora que venga tu voluntad. Entiende una cosa, hermano, ¿cómo se debe de orar? Como Daniel oró, según la voluntad de Dios. Interpreta la Biblia de manera literal, como Daniel lo hizo. Ora la palabra como Daniel lo hizo. Intercede según la voluntad como Daniel lo hizo, su voluntad perfecta, y Dios va a cumplir. Ahora ve esto. Dios responde de inmediato. Desde que empezaste a orar, dice el ángel, me dieron la orden de que yo venga a contestarte, y yo he venido, dice. Dios responde inmediatamente. Ahora se desata una batalla espiritual y cósmica. A ver, ¿por qué estamos diciendo esto? Vamos ahí, Daniel 9, porque si no se me van a confundir. Daniel, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está leyendo su Biblia para entender los tiempos. Escuche eso. Él está leyendo su Biblia para entender lo que está pasando en su tiempo. ¿Tú haces eso, hermano? ¿Entiendes tus tiempos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque ahí está escrito desde el inicio hasta que venga el fin del mundo. ¿Ya? Ahora dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, él creía lo que estaba leyendo, realmente se afligía o se alegraba según lo que decía la palabra. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, bla, bla, bla. Él empieza a orar, a interceder por su pueblo. ¿Ya? Ahora vamos abajo hasta el versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando rápidamente, o sea, con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos
fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, un poquito más adelante dice Gabriel que él ya tenía que venir, pero se le opusieron ciertos demonios y por eso hubo una batalla ahí espiritual. Cuando nosotros oramos, hermano, hay cosas que se mueven en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver. Por eso les digo, eso de que ganó Sheinbaum, que ganó tú no sabes ni qué está pasando en el trasfondo espiritual para que las cosas sucedan tal como las estamos viendo. ¿Sí me doy a entender? Hay demonios chiquititos que se meten a una persona y ahí nada más, pero hay demonios grandes y poderosos que controlan naciones enteras, que influencian reyes y presidentes y gobiernos. Hay entidades espirituales, esto es lo que llama la palabra del Señor, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que gobiernan este mundo. Y cuando Dios hace su voluntad, envía ángeles que entablan una verdadera batalla espiritual y que van inclinando la balanza a uno u otro lado. Entonces dice Gabriel que cuando Daniel empezó a orar, lo mandaron a él, pero tuvo unas broncas allá con el príncipe de Persia y el de Media, y luego va a venir el de Grecia, pero hay otro ángel poderoso que me ayuda, el ángel Miguel, que es el arcángel del pueblo de Israel. Y entonces acá estoy, dice, ¿no? Entonces hay una verdadera batalla, se desata una batalla espiritual y cósmica en la tierra que moldea la historia de la humanidad a la voluntad de Dios, ¿ya? Gabriel y Miguel, dos seres especiales, muestran la diversidad del ministerio angelical. Hay de todo tamaño, poder, etcétera, desde angelitos chiquitines o demonitos alucines hasta demoniotes muy poderosos o hasta el mismo Lucifer, ¿sí? Ahora, Dios es el que da entendimiento, pero ¿a quién da entendimiento? A sus amados, dice Daniel, varón muy amado. Dice la palabra del Señor que los necios no van a entender nada. Esta profecía lleva 2400 años en la escritura. Increíblemente, estos números que estamos viendo, que son así exactos, hay gente que no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de esconder la verdad. Pero su pueblo recibe entendimiento para entender los tiempos. Dice la palabra que somos entendidos en los tiempos para saber qué hay que hacer. Ok, siguiente. Bien. ¿De qué habla esto? Oh, gracias. ¿De qué habla la profecía? ¿De qué habla? Aquí viene Daniel 9:24, solo ese versículo. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está. ¿De qué trata esta profecía? Bueno, de las 70 semanas que Dios ha determinado de tiempo para que se cumplan estos objetivos. Fíjate, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué pueblo está hablando? Cholul pueblo, Canacín pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Del pueblo de Israel. Ese era el pueblo de Daniel, ¿ok? Nuevamente, entienda esto, hermano. Israel como nación es el reloj de Dios. Si queremos entender la historia de la humanidad, todo gira alrededor del pueblo escogido de Dios. Es a través de la historia de Israel que nosotros podemos ver lo que está sucediendo en todo el mundo. Dice 70 semanas. Ahora, 70 semanas son semanas de años. Son semanas de años. O sea, 70 por 7. ¿Cuánto es? Nuevamente ese número mágico. 49. 490 años, ¿ok? Ahora fíjese, estas son semanas de años que son semanas proféticas. Ahora son años proféticos de 360 días. No son años de 365, no es el año mundano que nosotros llevamos, es el año bíblico. Esta profecía es sobre Israel étnico específicamente, porque dijo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No está hablando de la iglesia, no está hablando de nosotros los gentiles, está hablando de Israel, el pueblo de los hebreos, los judíos, ¿ok? La historia de Israel entonces será usada por Dios para marcar los tiempos de todo el mundo, ¿ok?
Vean esto. Daniel 9:24b del HRG dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. ¿Ya? Estas son las 70 semanas. Vean esto, el fin de la profecía es triple. La profecía va a terminar de cumplirse cuando se acabe la prevaricación y el pecado y se expíe en el pueblo de Israel. Ahí va a terminar las 70 semanas. No pierdan de vista esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad para que se acabe su pecado, su prevaricación y sean expiados. Es decir, se conviertan a Cristo. Para nosotros lo entendemos perfectamente. Establecer la justicia eterna. Venga ya el juez de jueces, se haga el juicio. 70 semanas. Ahí va a terminar la profecía. Ungir el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, dice en la Vulgata latina, por ejemplo. El lugar, el santo de los santos, dice en nuestra versión, pero el original es el santo de santos. ¿Qué es? El santo de santos era el lugar en donde se guardaba el arca, el lugar santísimo, símbolo de la restauración del pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque se rompió el pacto. De hecho, ¿dónde está el arca del pacto? No sabemos. No sabemos. El arca del pacto original, ¿dónde quedó? No se sabe. Cuando llegó Nabucodonosor, todo fue destruido, se perdió. Hasta la fecha nadie sabe en dónde está. Se destruyó el templo y entonces no hay un lugar santísimo. Pero la profecía dice que va a haber un nuevo lugar santísimo, un tercer templo, al final de las 70 semanas. Ahora, si usted va a Jerusalén, en el monte del templo, donde debe estar el templo, ¿qué hay? Hay una mezquita musulmana, ¿no? El Domo de la Roca. ¿Y por qué no está el templo de Salomón ahí? Si es el monte de Sión, donde debe estar el templo a Jehová. ¿Por qué no hay un templo ahí? Porque se cumplió lo que Daniel está profetizando. Y va a haber un templo ahí, sí. Al final de la última semana de Daniel, la semana 70, dice se va a ungir el santo de santos. ¿Ok? Muy bien. Las 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27. Vamos a ver las partes. ¿Qué dice? ¿Qué dice la profecía? Dice, sabe pues y entiende. Ojo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿podían saber los judíos cuándo iba a venir el Mesías? Hermano, ¿y esta cosa no lo leyeron? ¿Lo arrancaron de su Biblia? Porque yo veo muy claro esto, ¿no? Dice, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ya? Entonces está muy claro cuándo iba a venir el Mesías, ¿no? Vean esto. Hubo 4 decretos, ese es el problema. Hubo 4 decretos para restaurar Jerusalén, para reconstruir Jerusalén. Pero no se preocupen. En el primero, Ciro el Grande en 538 a.C., esto está en Esdras 1 al 4. Él mandó una orden para reedificar el templo. ¿Qué decía la profecía de Daniel? Desde la salida de la orden para reedificar, ¿qué? La ciudad. Incluso dice la plaza y el muro. Entonces este no puede ser. ¿Ya? Ok, Darío I el Grande en 520 a.C., esto está registrado en Esdras, en nuestra Biblia, 1 al 12, mandó un segundo decreto para reedificar el templo también, porque no se había terminado, solo hasta la mitad. Y luego en Esdras, nuevamente 7 al 11, Artajerjes I le da a Esdras la orden de terminar de reconstruir el templo. Solo hay una orden que está registrada en Nehemías 2, 1 al 8, para reconstruir el muro de Jerusalén y la plaza. Y esta fue Artajerjes I, una segunda orden de él, que le da a Nehemías en el año 445 antes de Cristo. Así que subrayoteamos y encerroroteamos ese número, 445 antes de Cristo. Porque según la profecía de Daniel, 490 años después del 445 antes de Cristo, ¿qué pasaría?
llegaría el Mesías. Llegaría el Mesías. Hermanos, esto es demostrable. Investíguelo. Esto es historia. Esto podemos demostrarlo. Cualquier historiador puede demostrar todo esto que acabamos de decir. Esto es impresionante, hermano. Si usted no entendía que ese libro que usted trae todos los domingos no es solo un libro, sino es literalmente las palabras del Creador, el Señor del tiempo, el Señor de los tiempos y de los siglos, entiéndalo de una vez por todas. Dios existe. ¿Crees que esto es posible si la Biblia fuera un libro humano? ¿Cree que es posible esto? No es posible. No hay forma de que alguien pueda armar aquí una novela y se haga cuadrar todo esto. Esto es una evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Y no solo eso, de que Jesús es el Cristo. Vea esto. El único de los cuartos decretos que pasó para reconstruir es el de Artajerjes. A partir de esta fecha, la profecía dice que habían 69 semanas de años, es decir, 483, porque la última semana no la cuenta. 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? 7 y 62, 69. 69 por 7, 483. Hasta el Mesías príncipe. Ok, dice que las primeras 7 semanas, o sea, los primeros 49 años desde el decreto, son el tiempo que se tardó en reedificar Jerusalén y fueron tiempos muy angustiosos. Usted lo puede leer en el libro de Nehemías, ahí está. Tardaron 49 años, justo como Daniel lo dijo, 7 semanas de años, en terminar de reconstruir el muro. ¿Ok? Ahora, y después de estos 49 años, vinieron los famosos 400 años de silencio. Es ese espacio entre el último versículo de Zacarías y el primer versículo de Mateo. 400 años en los que Dios no habló, no hubo profetas, no hubo milagros, no hubo nada. El tiempo del silencio, así se le llama. Y entonces, hasta el nacimiento de Jesús. Y 33 años después, fíjese, 49 más 400 más 33, Jesús exactamente en la fecha, tal como Él lo dijo: oh Jerusalén, si a lo menos en este día supieras quién es el que te visita. Hermano, Jesús estaba haciendo memoria de que en ese momento, cuando Él estaba en el monte de los olivos montando en su burrito, se estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas de Daniel. Por eso dice Él: si a lo menos hoy supieras que cuándo es el día de tu visitación, si hoy te dieras cuenta cuándo se cumple la palabra. Pero ahorita están cegados tus ojos. No entienden. El pueblo de Israel no entendió, no supo cuándo su Mesías iba a venir. Pero así fue. Ahora vean esto. Vean cómo habla Daniel. Vean esta profecía, hermano. Y después de las 62 semanas, después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías. ¿Qué ocurrió después de que Jesús entró por el monte de los olivos aquel domingo de Ramos en Jerusalén? Justamente lo que seguía era que fue asesinado, tal como Daniel lo había profetizado en el justo año y de la justa manera en que la Biblia lo había dicho. ¿No es esto impresionante, hermanos? Anteriormente habíamos visto de todas las profecías que se cumplieron en la crucifixión, ¿se acuerdan? Y ahora estamos viendo las profecías que se cumplieron con la venida de Cristo. La profecía apunta y trata de la llegada del Mesías, cuya muerte tras las 62 semanas que fueron después de las primeras 7 en las que se reconstruyó la ciudad, es decir, en la semana 69, predice la ejecución penal del Mesías. Esa frase que dice se quitará la vida al Mesías, se quitará la vida al Mesías, es esta palabra, el verbo karat. Pero tiene algo curioso esta palabra, que karat no es quitar. Karat es un verbo que todas las 5 veces que aparece en la palabra de Dios tiene que ver con un criminal que fue enjuiciado y asesinado judicialmente. O sea que lo que estaba diciendo Daniel es: en la semana 69 el Mesías
sería acusado formalmente por los líderes judíos y lo ejecutarían como un criminal. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente eso. Los líderes judíos, sin darse cuenta, cumplieron al pie de la letra lo que Dios había predicho de Jesús. ¿Saben cuántos Mesías nacieron en esa época? ¿Cuántos cumplen esto? Ninguno, hermano. No hubo nadie que cumpliera exactamente esto. Dice, mas no por sí. Ahora, esa frase que es traducida en tu Biblia, Reina Valera, mas no por sí, es una frase hebrea que dice sin quedarse nada. Es decir, que aunque vendría el Mesías, lo iban a matar como un criminal, e incluso no iba a sacar nada de esa primera venida. Daniel ya lo había profetizado. ¿Qué pasó con Jesús después de que resucitó? ¿Cuántas personas de los miles que lo seguían, las multitudes, los 5,000 que comieron los panes multiplicados y los peces, dónde quedó? Al final, 11 bichos nada más se le quedaron. Era de toda esa gente que decía seguirlo, tal como Daniel lo había profetizado, y se quedará sin nada, con las manos vacías. Ahora vea esto. Acá viene lo que dice: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha terminado de cumplirse entonces? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será como venida de aguas, como una inundación, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. O sea, después de que el Mesías fuera asesinado, el príncipe de un pueblo que todavía no estaba gobernando iba a destruir Jerusalén como una inundación. Y así fue. La 12ª legión fulminata del Imperio Romano inundó Jerusalén y destruyó todo, y guerreó contra Jerusalén y la destruyó por casi 70 años. En el 70 después de Cristo, el templo fue totalmente destruido. Y 30 y tantos años después, el último judío fue masacrado en la fortaleza de Masada. Esto usted puede investigar esto. Se cumple exactamente como Daniel lo había dicho. Hasta que terminó la guerra, no terminaron de quemar todo el monte santo, tal como lo dijo. Recuerden esto: Daniel había en otras profecías hablado de los reinos que iban a gobernar. ¿Alguien ha leído esto? Las bestias, las 4 bestias, ¿no? Bueno, resumiendo rápidamente, 4 reinos, de los cuales habían venido ya varios: Babilonia, Media, Persia, Grecia, y después iba a venir un último reino que no iba a desaparecer de todo del mundo hasta la segunda venida del Mesías, el reino de Roma. Y este iba a ser el que iba a ejecutar al Mesías y el que iba a destruir el templo, y del que iba a venir el anticristo, según las profecías de Daniel. ¿Ok? Bien, este príncipe que iba a hacer todo esto es el anticristo. Daniel 7:8 lo dice, lo llama el cuerno pequeño. Daniel 8:9 también lo llama el cuerno pequeño. Esto ocurrió en el año 70, tras la muerte del Mesías, tal como él lo profetizó. Ahora, esta sección de la profecía es un paréntesis. Acá sí, présteme atención. Vean esto. Estos sucesos no están ocurriendo en la semana 69. No dice que todo esto va a pasar en la semana 69. Dice, se quitará la vida al Mesías. Y abre un paréntesis y dice, y un príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir va a hacer esto, va a destruir, etcétera, hasta el final va a ser talada con asolamiento. ¿Ya? Lucas 21, 20 al 24 es la profecía en donde Jesús lo dice. Él dice que el templo iba a ser asolado, destruido, que Jerusalén iba a ser rodeada, que iban a derribar sus muros, etcétera, etcétera. Todo esto Jesús también lo profetiza en Lucas 21. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿por qué no ha venido el fin del mundo? ¿Por qué no ha venido el fin del mundo? Porque esta profecía se trataba de ¿quién? Del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel después de esto? Dejó de existir el pueblo de Israel. Fueron asolados, el reino de Israel desapareció. Ya no existió un país llamado Israel. Fueron desarraigados de su tierra por 2012 años. Hasta 1947, cuando las Naciones Unidas emiten un decreto que vuelve a crear el reino de Israel
Y entonces empezamos a contar de nuevo. Ahora escuchen esto. Dice, y por otra semana, esta es la semana 70, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este es el anticristo. La semana 69 de Daniel terminó cuando dejó de existir el pueblo de Israel. Terminó ahí. Y después venimos nosotros. ¿Qué pasó cuando terminó esa semana 69? Empezaron los tiempos de la iglesia, los tiempos de los gentiles, que han durado 2000 años hasta ahora. Es nuestro tiempo. Pero no hay un pueblo de Israel. E incluso está en duda si el Israel que estamos viendo ahí ahorita, que está masacrando palestinos, realmente es el pueblo de Israel. Algunos lo dudan, que el sionismo sea realmente el pueblo de Dios. Yo también tengo mis dudas. Entonces no sabemos si ese es el pueblo de Dios o no. Lo que sabemos es que los tiempos de los gentiles aquí siguen. Nosotros estamos todavía entre la semana 69 y la semana 70. No se ha reanudado. No se ha reanudado. ¿Cuándo se reanuda la semana 70? Cuando Cristo vuelve, se lleva a la iglesia e inicia la gran tribulación. Esto dice, aquí estamos en la semana 70, la que estaba contando, ¿sí? Lo que está relatando. No es que estemos ahorita, no, lo que estaba relatando está en la semana 70. Esta semana es contada aparte de todas las demás. Ocurre tras un largo paréntesis. Algunos piensan, esto es lo que le contaba a mi esposa, que durará 2300 años según Daniel 8:14, que por 2300 días iba a durar un tiempo de asolamiento. No sabemos esto ya es especulación, pero esto sugeriría que Cristo estaría volviendo por ahí del año 2300. No lo sabemos, esto ya es cuento chino, no me haga caso, pero si usted lee Daniel 8:14, da miedo de que tal vez sí sean más de 2000 años sí son. Ahora, ¿cuántos son 2300? Ya no se puede saber porque, acuérdense, no son años de 365 días. Tendríamos que estar restando de a 5, a hacer 1001 chanchullos para tratar de buscar cuándo viene Cristo. Miles lo han intentado y han dado cifras muy dispares. La Biblia dice, no lo intentes. Del día y de la hora nadie sabe. Ni los ángeles de Dios lo saben. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Mira, no les toca a usted saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes vayan y prediquen, no estén contando fechas, años, no les toca a ustedes saberlo. Como ladrón en la noche va a venir. ¿Sí? Entonces, nada más como dato curioso, pudiera ser algo después de los 2000 años. Y efectivamente ya llevamos 2000 años. Ahora, vea esto. A media semana, 3 años y medio después de que la iglesia es llevada, el anticristo dice, el anticristo hace cesar el continuo sacrificio. Tras 3 años y medio del ministerio de Cristo, su expiación confirma el pacto y hace inválidos los sacrificios terrenales. Luego se abre el gran paréntesis profético. Esta es una interpretación alternativa que tienen algunas personas. En mi particular forma de pensar, no es Jesús el que hace cesar el sacrificio, sino es el anticristo. Algunos dicen, Cristo cesó el sacrificio. No, a mi juicio es el príncipe de un pueblo que ha de venir, hará esto y esto y esto y lo otro, y por otra semana va a hacer esto y esto y lo otro. No dice que el Mesías lo vaya a hacer, ¿ya? Entonces realmente lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo, que la iglesia sea llevada y entonces se reanuda la semana 70. 7 años en los cuales ocurren muchas cosas. 3 años y medio aparentemente de paz y después empiezan las desolaciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Todos estos 7 años de desolación, 3 años y medio de la gran tribulación, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado? Lo que vemos en Apocalipsis, que Cristo mismo viene, lo mata en Armagedón con la espada de su boca y Cristo reina por 1000 años. Entonces, esta es la gran tribulación. Inicia tras la segunda venida de Cristo por su iglesia, cuando la arrebata librándola del tiempo de la prueba. El anticristo logra la confianza de Israel con promesas de paz, es lo que decía ahí,
confirmará el pacto con muchos. Sin embargo, lo que llega en vez de paz es guerra, muerte y hambre, los 4 caballos del Apocalipsis, como Juan los describe. Y por 3 años y medio el mundo entero sufre su gobierno, al tiempo que la ira de Dios se va derramando sobre la tierra, hasta que el momento de la gran batalla final llega en Armagedón. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. Ya lo vimos el año pasado en un repaso sobre el Apocalipsis, ¿sí? Bien, hermanos, no vamos a estudiar nada de esto, solamente quiero que tomen esta imagen que están viendo. Es una imagen que usted puede consultar en cualquier enciclopedia. ¿Qué tan preciso es Daniel? ¿Qué tan preciso es Daniel? Hermano, estas fechas son tomadas de libros de historia. Daniel 8, del 3 al 22, nos habla, por ejemplo, de el reinado de Alejandro Magno, cuando Alejandro ni siquiera había nacido, ni su abuelo había nacido. Y él dice claramente, por ejemplo, que Alejandro iba a morir joven y que su reino sería dividido en 4. Si ustedes ven en la tercera columna, 325 al 300, es el reinado de los diádocos, que fueron 4 los sucesores de Alejandro. No lo van a ver aquí, está muy chiquito, pero cuando lo descarguen, lo subamos, lo van a ver. La precisión es impresionante, exactamente los años. ¿Cómo pudo Daniel saber esto? ¿Saben qué dicen los ateos? Dicen, pues es que lo escribió después. Ya había pasado todo y luego escribió la profecía. Claro, esa es la única interpretación humanamente posible. No hay otra forma en que un ser humano pueda saber lo que va a acontecer, si no es porque o Dios se lo reveló, como decimos nosotros, o ya lo había visto. Pero hay un grave problema. La fecha en la que fue escrito Daniel es 400 años antes de todo esto. Entonces, ¿cómo pudo saberlo? Ese es un grave problema. Entonces, esta profecía es muy clara. Contra todo pronóstico, Ciro el Grande, un muchachillo cualquiera, cumplió la profecía de Daniel y unió los reinos de Media y de Persia, 2 reinos irreconciliables, tal como Daniel había profetizado que los iba a unir. Persia se volvió el epicentro del poder del imperio aquemenida, tal como Daniel lo había dicho. Pero en su apogeo, justo cuando estaba en toda su fuerza el carnero, como dice la profecía de Daniel, los griegos vinieron por el norte y poniente, tal como Daniel lo había dicho, y tomaron las provincias occidentales tras la batalla de Isos. Esta imagen que ustedes ven no es de la Biblia. Este es un friso romano que representa la batalla de Isos, que demuestra lo que Daniel había profetizado. Ahí se ve al gran rey Alejandro en su caballo, y que en esa batalla perdió él su imperio en un santiamén. Alejandro fue el primero, ¿qué pasó? El primer rey de Grecia, tal como Daniel lo decía. El primer rey, el primer cuerno del macho cabrío iba a ser más grande que todos. Nunca iba a haber otro igual. Y tras su muerte, los cuatro generales fundaron 4 reinos, tal como él lo dijo. Exactamente. Siguiente, vamos más rápido. Hermanos, Daniel decía esto. Vean esto. ¿Saben quién dijo esta frase? ¿Saben quién dijo esto? Bendito sea el nombre de Dios de siglo en siglo, porque el poder y la sabiduría son suyos. Él es quien muda los tiempos y las eras, quien quita y pone a los reyes, y Él también es quien da sabiduría a los sabios y da conocimiento a los que tienen entendimiento. ¿Quién dijo esto? ¿Saben quién lo dijo? Nabucodonosor, un impío, un mundano. Él lo dijo. ¿Saben por qué lo dijo? Porque reconoció justamente que Dios tiene la capacidad de saber lo que va a acontecer, y Él lo puede revelar a sus siervos. ¿Te das cuenta? Siguiente. ¿Qué debemos entender, amados hermanos? Las cosas que pasan en nuestro tiempo, las profecías que están en la palabra de Dios y todas las cosas que tú ves en ese libro que tienes son verdad. Siguiente. Son verdad. Dios, amados hermanos, es soberano. Él dice en Isaías 46, dice, ¿quién puede decir lo que va a pasar? Y reta a todos los dioses y le dice, a ver, ¿dónde están los que adoran a otros dioses? Bien, prueben que son dioses. Les voy a poner el reto, que digan lo que va a pasar. Eso es lo que dice. Digan lo que va a pasar para que creamos que son Dios. Ahora, ¿no pueden? Muy bien, yo se los voy a decir, dice. Y entonces se le empieza a dar las profecías. Hermanos, Dios tiene
el conocimiento de todo lo que va a pasar, pero no solo el conocimiento, tiene el control de lo que va a pasar. No se le va una. Dios es fiel. Tú puedes confiar en lo que tu Biblia dice. Puedes confiar en lo que Dios ha dicho, porque no falla ni por un segundo, ni por un minuto. Lo que dice se cumple tal y como Él lo ha dicho. Dios todo lo hace, aun las cosas que no entendemos, las cosas que suceden y no sabemos por qué, las hace con un propósito. Todo tiene un propósito. Y una cosa, Dios es bueno. Tú dices, ay, ¿por qué permite todo esto? Hermano, Dios lo advirtió. ¿Desde cuándo? La palabra de Dios nos advierte, porque Dios es bueno cuando nos advierte. ¿Sí? Cuando juzga y advierte, Dios está siendo bueno. Cuando te dice no hagas esto, no hagas lo otro, ¿es porque es malo? No, es porque es bueno. Nos advierte para que no hagamos, para que no digamos, para que no obremos o para que sí hagamos. A nosotros nos ha dado la advertencia a las 7 iglesias. A ti que te dice, no seas tibio, sé frío, sé caliente, porque si no te voy a vomitar de mi boca. ¿No es una advertencia? Cuando nos dice no pequen, busquen la santidad, perfeccionen el temor de Dios, ¿lo dice porque es malo o porque sabe lo que viene? Cuando nos dice que andemos en sus caminos, que oremos, que le busquemos su rostro, cuando dice que nos esforcemos, ¿es porque es malo o porque sabe lo que va a suceder? Amén. Dios pide que confíes y te abandones a Él. Confía, no importa lo que veas. Ay, es que si no gana mi partido. Ay, es que si esto. Hermano, ¿a ti qué te importa lo que pasa en el mundo? Eso déjaselo a las grandes batallas angelicales, que son los que están viendo que si va a ganar Trump, que si no va a ganar, que si que si el otro. Eso déjaselo a los grandes. A nosotros no nos toca nada de eso. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Es que si gana este, es más, estaba yo en una reunión de pastores, decían, es que si gana este, va a ser malo para el evangelio. Hermanos, a nosotros no nos tiene que interesar nada de eso, porque todo está en el perfecto plan de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que nos han mandado hacer. Amén. Y no tenemos que tener temor, ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de jueces, ni de nadie. Va a suceder lo que tenga que suceder, pero nosotros, dice, tú vas a ser mi testigo aquí en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Quiero que entiendas una cosa. Agarra esa Biblia que tienes. ¿Dónde está tu Biblia? ¿No la trajiste? Agarra esa Biblia que tienes y quiero que entiendas una cosa. Ese libro es un libro muy especial. Ese libro que tú tienes, a ver, ábralo por el medio. Ábralo, contempla esas letras, quiero que las veas. Mira esas letras que tiene ese libro que tienes. Ahora quiero que entiendas algo impactante. Esas letras que estás leyendo son justo el pensamiento y la palabra del creador del universo, escrito allí para ti. Esas letras que están ahí, hermano, tienen poder. No es un libro cualquiera. Tienen poder. Y las cosas que están allí escritas, amado hermano, fueron escritas para tu crecimiento y edificación. Tal vez te la pasas viendo WhatsApp, viendo Facebook, viendo quién sabe qué cosas, cuando en realidad tu vida está ahí. Y lo que tendrías que estar devorando, estudiando, como hacía Daniel, escudriñando atentamente en los libros, lo que Dios ha escrito para ti, es lo que está allá. La palabra del Señor dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. La palabra del Señor dice, no menosprecies lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, porque está hecho para tu crecimiento. Está hecho para tu edificación. Ten temor de Dios, hermano. Si Dios puede hacer que reyes caigan y se levanten, si el juicio de Dios puede caer sobre su pueblo Israel hasta el punto de desarraigarlo de su tierra y llevarlo cautivo y entregarlo en la mano del diablo, dice el apóstol Pablo, no te burles de los israelitas. Si ellos, siendo el olivo original, fueron arrancados del tronco,
no te burles, no te jactes, porque crees que no puede Dios volverlos a implantar y no puede Dios a ti desarraigarte, arrancarte a ti del tronco original. Si Dios dijo y al que no cumplió su palabra lo juzgó de esta forma, ¿crees que Dios no puede juzgar así también a su iglesia? Entonces, amados hermanos, la historia de Israel es el reloj de Dios. ¿Vivimos los últimos tiempos? Sí, vivimos los últimos tiempos. ¿Cuántos de esos 2300 años ya llevamos? No tenemos idea. Solo sé que estamos por ahí cerca. Porque si quitamos todos esos días, quién sabe si no ya pasaron. Quién sabe si no este año viene Cristo, o el próximo, o en 5 o en 10. No sabemos, hermano. Del día y de la hora nadie sabe. Solamente sabemos y tenemos la esperanza de que pronto la trompeta sonará, el cielo se abrirá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé cuándo, hermano, pero puede ser hoy, puede ser mañana, en un año o en 10. Vive como si Cristo fuera a venir hoy. Vive como si la profecía se cumplió cronométricamente. También se va a cumplir cronométricamente en nuestros tiempos. Vive como si Cristo fuera a venir amaneciendo mañana. Cuando te acuestes hoy por la noche, acuéstate en paz con Dios. Y si despertaste un nuevo día, abre los ojos y dile: Señor, voy a vivir este día como si tú fueras a venir hoy mismo, porque realmente puede pasar. Dios es exacto, hermano, no falla. Amén. Cierra tus ojos en tu lugar. Padre, tu palabra es verdad. Espantosamente cierto todo lo que has dicho. Aterradoramente verdadero cada dicho que ha salido de tu boca. Tal como Jesús lo dijo en la cruz, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Hoy, Señor, nos vamos de este lugar seguros de que creemos en el Dios correcto, de que creemos en el Cristo correcto, el único verdadero. Nos vamos de este lugar habiendo entendido una aterradora verdad. Tú existes, eres el juez de jueces, el rey de reyes, el Señor de los tiempos y de los siglos. Y a pesar de ser ese ser tan inmensamente poderoso, pensaste en mí. Pensaste en mí y me elegiste. Y aquí estamos, Señor. Un pueblo que no era pueblo. Gente que no debía estar aquí. Pero por la desobediencia de tu pueblo, nosotros entramos. Y aquí estamos, Señor, los gentiles, viviendo esos 2000 años que tú dijiste, tratando de evangelizar a toda la tierra y a todo el mundo, hablándole a cada persona, al vecino, al amigo. Y ahora entiendo cuál es mi papel aquí. ¿Qué hago en este mundo y qué hago en esta tierra? Ahora sé dónde aparezco yo en la Biblia. Ahora sé dónde está mi lugar y lo que me toca hacer. Creer en ti, vivir por ti, morir por ti, apresurarme a llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, apurarme a buscar a los escogidos donde quiera que se encuentren, hablarles tu evangelio, salvarlos del infierno. Ahora entiendo también que el tiempo se acaba. La arena del reloj ya casi se agota. Nos ha tocado vivir y ser la iglesia de los últimos días. Nos ha tocado ser de los últimos que verán a este mundo tal y como es antes de que venga el fin. Nos ha tocado ser los obreros de la última hora. Y te damos gracias, Señor, porque aunque no somos nada, solo éramos pecadores, tú nos elegiste. Porque no hay coincidencias para con Dios. No existen las coincidencias. Todo se ha cumplido. Y si estamos en este lugar escuchando tu palabra, es porque tú querías que escucháramos esto.
Ahora, Señor, tomamos la responsabilidad que nos toca. Ayúdanos a serte fieles, a no distraernos y a ser verdaderos soldados de Cristo. Ayúdame a ser el que lleva la palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor Jesús. Confesamos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único y verdadero Salvador. Y yo creo en ti y en el poder de tu sangre que limpia de todo pecado. Amado hermano, antes de que abras los ojos, yo quiero invitarte a que si tú estás en este lugar y reconoces que has estado lejos del Señor, si tú estás en este lugar y tal vez hasta dudabas de si Dios existe o no, creo que tienes que entender que Dios es real. Él existe y Jesús es su Hijo. No hay otra explicación. No hay otra forma en la que esto pueda ser. Jesús es su Cristo. Y Cristo murió, según Él mismo lo dijo, para perdón de pecados. Para que todo aquel que vive de manera egoísta, para que todo aquel que vive apartado por su propio camino, sin pensar en Dios y dando importancia solo a esta vida que es pasajera, se dé cuenta de que un día va a estar delante del juez de jueces. Y quién sabe dónde vas a pasar la eternidad, o con Él en su presencia, o en el infierno, con todos los que le rechazaron. Dios no está aquí para echarte en cara tus pecados, hermano. Al contrario, Él dijo: no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y si hoy estás aquí y has fallado y has pecado a Dios, no importa qué es lo que hayas hecho, Dios te está llamando y te está diciendo: reconcíliate con Dios. Si confiesas tus pecados, reconoces que tú por ti solo nunca podrás cambiar y le pides ayuda a Él para que te transforme, Él lo va a hacer. Solamente tienes que hablar ahí desde tu lugar y decirle: Señor, perdóname. He dudado de tu existencia, he dudado de ti, he dudado de todo lo que tantas personas dicen. La verdad es que yo no lo creía, pero hoy me voy creyendo. Perdóname, límpiame, lávame, hazme un nuevo hombre, dame otra oportunidad. Creo que tú moriste por mis pecados. Creo que tú eres el Rey de Reyes. Y hoy decido poner mi esperanza solamente en ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque eres real en nuestra vida. Bendito seas. Y benditos sean los que hoy se han reconciliado contigo. Protégelos de toda especie de mal, porque el enemigo tratará de quitar esta palabra de su corazón. Pero tú, Señor, haz que sean buena tierra, que den fruto al 100 por 1. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, vamos a darle un aplauso a la palabra del Señor. Vamos a continuar con las ofrendas, mis hermanos. Prepare su ofrenda para el Señor. Como testimonio, usted, la semana pasada le decía que usted puede ser usado para que otra persona también aporte para el Señor. Mi trabajo, saben que soy cristiano y un día empecé a recolectar medicamentos para traer a la iglesia. Y ayer me fueron a visitar y me dieron una bolsa llena de medicamentos para los que sufren presión, colesterol. Ahí está ya el medicamento. Pero usted, hermano, también puede ser usado. Comente lo que hace la iglesia. Comente que tenemos un comedor. Estas personas tienen una cocina económica y cuando les dije, es que sí recolectamos medicamentos, pero también ahora tenemos un comedor, y me dicen: oye, si me sobra comida,
¿lo puedo donar para ustedes? Le dije, sí. Y luego me dice, luego hablamos. Están contentos ellos por estar donando. Ellos ni vienen a la iglesia. Tu hermano que vienes a la iglesia, trae para el comedor un frijol, decía, una bolsa de azúcar. Lo que tú vayas, decía el pastor cuando él pasaba, de que tú puedes hacer algo, tú puedes hacer la diferencia. Necesitamos su apoyo para el comedor, mis hermanos. ¿Ya tienen todas sus ofrendas? Vamos a ponernos de pie. Perdón, así como estamos. Perdón, me emocioné. Vamos a esperar que pasen los servidores a recolectar las ofrendas. Y ahorita que terminen, vamos a ponernos de pie y oramos. Perdón, hermanos, estoy nervioso. Ya todos tienen su ofrenda. Vamos a orar, oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia, Señor, sobre nosotros. Señor, te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que tú nos das nuestro trabajo, tú nos das esa salud, esa fortaleza, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que tú has puesto en su corazón, Señor, que estas ofrendas sean bien utilizadas, Señor. Dale al necesitado, para el pobre, Señor, para aquellos que no tienen que comer. Permite que a través de esta ofrenda podamos servirte. En Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Ahorita sí, hermano, puede sentarse. Vamos a ver unos avisos mientras pasan los servidores. Muy bien, mis hermanos, Día del Niño. El Día del Niño, esta ocasión va a ser el día 3 de mayo a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. La hermana Ivonne junto con el hermano Carlos van a estar recibiendo las anotaciones de los niños que van a venir. Es cupo limitado, son a 50 niños. Si ahorita terminando usted quiere inscribir a su primo, su sobrino, a todos, vaya con la hermana Ivonne y dice, yo voy a traer a 4 o 5 para que vayamos contando lo de los niños. Esto es el sábado 3 de mayo. ¿A qué horas? 6 de la tarde. Solo es para niños. Así que traiga a su niño y usted se va a pasear con su esposo. Lo deja y que los hermanos lo entretengan un rato. El Festival de los Días de las Madres. Bueno, el festival para las mamás es el domingo 11 de mayo. El culto va a ser a las 6 de la tarde. Vamos a traerle sorpresas. Traiga a su mamita. Vamos a vestirnos de vaqueritos. Vamos a bailar acá. El ratón vaquero. Venga hermana, va a haber una prédica especial para usted, para todas aquellas que son madres, hijas, que vengan, vamos a tirar la casa por la ventana por ustedes. Esto es importante. El día sábado 17 de mayo a las 7 de la noche en el Canacintra, como lo han venido haciendo las hermanas, hay una noche especial de madres e hijas, donde mamá e hija pueden escuchar la palabra juntas, orar juntas, y es una convivencia muy bonita para aquellas personas que han ido con mamá e hija. Luego me cuentan, es muy, muy bonito. Decía, yo ya invité a mi mamá y a mi hermana para que vengan. Usted invita a su mamá, invita a su hermana. Solo es para mamás e hijas. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Canacintra a las 7 de la noche. El día 11 de mayo es el último día para pagar con la hermana Kerem, ¿no? Scarlett. Aquí está Scarlett. Para que no conozca a Scarlett, ella es Scarlett. Nos han preguntado, ¿quién es la hermana que hay que pagar? Con la hermana Scarlett. Entonces con ella se van a apuntar y con ella van a liquidar. Si hay alguna situación especial que no pueda pagar el día 11, pues ya le comenta a ella para que pues la tomen en cuenta. Es importante que se acerque a ella, que platique con ella. Queremos ir, mi mamá, mi tía, mi hermana, ya somos 5, pero el 11 no me pagan, hasta el 15 lo puedo pagar. Hablen con ella y ella ya les va a dar indicaciones. El siguiente. Bueno, ya saben que Rey de Reyes siempre sabe fiesta. ¿Se dan cuenta? Cada semana vamos a tener una pachanga, ¿sí? El día 18 de mayo va a ser el Día de los Jóvenes. Va a ser a las 9 de la mañana. Es domingo a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Si se acuerdan, el año pasado hicimos una actividad
bien padre acá, aquí donde se llama la Feria de Oficios. ¿Cuál es el motivo o la razón que queremos? Es que los jóvenes de hoy en día, incluso a los adultos, hay ciertas cosas que no sabemos hacer. Ejemplo, decía el hermano Carlos puso ahí cómo cambiar una llanta de vehículo, cómo cambiar una refacción para su vehículo. Entonces se va a dar un curso ahí, el hermano Carlos va a cambiar, y todo aquel que quiera aprender a cambiar una llanta va a ir allí. Y va a haber otros stands donde va a aprender usted cosas. Puede ser repostería, puede ser carpintería. El hermano Tito aquí hizo un servilletero, nos enseñó cómo hacerlo. Yo les enseño los nudos. Esta vez sí vamos a tener chance de aprender a inyectar, a cómo curar una herida. Cosas así interesantes que podemos aprender. Va a estar ese día. Inscríbase, hermano, venga ese día para que si no sabe cómo cambiar una llanta, no sabe cómo poner una inyección o cómo curar una herida, venga, nos van a enseñar ese día. Esto también es importante como iglesia. Nosotros de la primera generación vamos a entrar a clase de escuela bíblica de la primera generación. Hay que inscribirnos con el hermano Moy. Si no conocen a Moy, aquí está el hermano Moy. Con él nos inscribimos todos a la escuelita bíblica. Para aquellos otros hermanos que no pudieron tomar esta clase de membresía, también es la segunda generación. Solo son 6 meses de clase. Las clases duran 5 o 7 horas. Dura hora y media. Cuando mucho, hora 20, así, muy tardado, hora y media. Pero es todo en la comodidad de su casa. Usted, si está en el trabajo o en el algo, se conecta al audio, al video que van a mandar y usted lo está viendo ahí. Quiere hacer preguntas, levanta el micrófono, pregunta. Es interactiva la clase. Esto está bien padre porque no solo te quedas en tu casa, puedes llevarlo a tu trabajo y allí escuchar la clase de membresía. Para todos los que no se han inscrito, empezamos el 25 de mayo. Casi en 3 semanas, cuarta semana, empezamos de nuevo la membresía. Hermano, le invito a inscribirse, sea parte de esta iglesia. Vamos a tener fiesta en diciembre. Se cumplen varias cosas, sea parte de esta segunda generación. Nos faltaron 2 personas para que se cumplan lo de la membresía. Quiero invitar a la hermana Carmen y a la hermana Clarita que pasen aquí adelante, porque ellos también son parte de la primera generación de la iglesia y por cuestiones de trabajo no pudieron estar ahí en la firma, pero hoy es el día de que ellos, ante toda la iglesia, ese es el libro de acta de todos los miembros de la primera generación de Rey de Reyes. Un aplauso para el Señor. Otro. La foto oficial. Y con esto alcanzamos los 58 personas, pero faltan 2 personas muy especiales. En el número 1 dejamos un espacio porque, y esto es algo muy importante para mí como pastor, porque una personita a la que yo amo con toda mi alma me dijo: yo quiero ser el primer miembro de tu iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi esposa Daphne. Bien pudo haberse ido a Calvary a otro lado, ¿verdad?
El aplauso para Cristo. Y en el número 59, el último miembro, el actual pastor. Y con esto el primer libro de actas de la Iglesia Cristiana Rey de Reyes concluye su primera generación de miembros. Fuimos 59. Estoy seguro de que faltaste tú, hermano. Hay alguien aquí que dice: chispas, yo era el 60. No te preocupes, hermano. El 25 de mayo arranca la segunda generación. Así que les invitamos a todos los que no tomaron la membresía a que se inscriban a esta segunda generación. Y ojo, alguien me decía por allá: el pastor Ricardo hace una feria, un dineral con eso de las membresías. A ver, esto no es Costco, hermano. La membresía es absolutamente gratuita, no tiene ningún costo, no estamos cobrando nada. Al contrario, usted va a tomar clases bíblicas directamente y va a poder hacer todas las preguntas acerca de lo que creemos, por qué lo creemos, etcétera. Y todo lo que usted quiso saber lo va a poder saber en el curso de membresía. La membresía no es un costo, es un privilegio que la iglesia pone a su alcance. Y a todos los 59 miembros de la primera generación, yo les invito personalmente a que no dejen su formación bíblica. A partir del 25 de mayo, todos los que ya terminaron la membresía pueden ir a la segunda parte de esto, la segunda temporada, que es la escuela bíblica. ¿Usted quiere aprender de la Biblia? Bueno, todos los domingos a las 9 de la mañana voy a estar ahí dando clases de Biblia para que usted desde la comodidad de su hogar pueda aprender más de la Escritura. Amén. Bueno, pues por hoy guardamos el libro de actas hasta diciembre, que se van a graduar esta segunda generación. Lo vamos a volver a sacar para que se inscriban otros 60, ¿no? Mínimo otros 60. Todos ustedes que faltan, aquí queremos ver sus nombres. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por la membresía de Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar y nos despedimos en oración. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has permitido, Señor, adorarte, servirte, Señor. Llévanos a nuestro hogar, Señor, con bien, y permítenos, Señor, regresar para poder volver a adorarte. Bendice a mis hermanos, Señor. Cuídalos, protégelos y dale sabiduría. En Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Dios les bendiga, mis hermanos.